Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Andrés. Bienvenidos de nuevo a este canal de reseñas de libros deportivos, libros con 05 en vez de OS. El día de hoy tenemos un libro de baloncesto, como lo prometí, un libro que hacía mucho tiempo quería reseñar, pero que me demoré un tanto en su lectura por algunos aspectos que les voy a contar. Se trata del libro Pistol, la increíble historia de Pete Maravich, un jugador de baloncesto muy famoso en Estados Unidos, reconocido, y que pues me sirvió para entender más el baloncesto, para entender más la lucha racial del baloncesto y para conocer a este personaje que, dado que no fue tan brillante en la NBA, aunque está en el Salón de la Fama de la NBA, a veces no es como de los más recordados. Es como un personaje bastante curioso, por poner una palabra sencilla al principio, que genera mucho interés. Este libro lo conseguí el año pasado en plena pandemia, lo tenía preparado hace mucho y pues hacía rato que quería traerlo acá. Entonces, para que sepan, yo cuando lo adquirí lo puse en redes sociales. En ese momento eran las mías, pero para que sepan, Libros tiene redes sociales. Entonces estamos en Instagram como Libros con 05 en vez de 2 al final. Y en Twitter me encuentran como Juan de Papel. Entonces, bueno, ¿de qué va el libro? Sí, es el perfil de Pete Maravich, un jugador de ascendencia serbia, su padre era serbio, Pres Maravich, y con quien comienza la historia. ¿Por qué? Pete Maravich depende mucho de su padre, una persona que también se dedicó al básquetbol, al baloncesto en su primera etapa. ¿A qué me refiero? Él nace a comienzos del siglo XX, entonces está cuando el básquetbol comienza a ganar fuerza en Estados Unidos. Baloncesto es un deporte que se inventaron para poder practicar algo en época de invierno, cuando no se podía salir. Entonces el baloncesto fue tomando campo, ganando espacios y Pres Maravich, que es como se le conoce al papá, ese no es el nombre real, comienza a vincularse mucho con este deporte. Fue como una salida que tuvo de una vida familiar compleja y social compleja. Él viene de una ciudad pequeña llamada Aliquipa, en la que el baloncesto era una posibilidad grande para muchos. Entonces comenzó a jugar, digamos que en esa primera etapa se enamoró del baloncesto y eventualmente, cuando todavía no había ligas profesionales ni grandes espectáculos, simplemente había algunos equipos itinerantes que viajaban por toda Norteamérica presentando su espectáculo de baloncesto y jugando contra otros equipos. Se presentaba él como un jugador más. Después se volvió entrenador y en ese afán de entrenador le interesaba tanto el baloncesto que quería buscar grandes jugadores, buscar la mejor evolución de un deporte que al principio era muy estático, era solo pasarla y anotar, y que estaba cambiando su modo de juego. Ahí aparece Pete, su hijo, que entonces se involucra con el baloncesto desde que es niño, y el papá desde sus primeros años lo hace jugador, lo convierte en un gran aficionado del baloncesto. Le da una pelota de básquetbol desde que tiene 3 años y le dice practique, entrene, hágale. Lo hacía practicar demasiado, es decir, lo hacía botar el balón mientras iba andando en el carro, o sea, iba a poca velocidad y él iba botando el balón. Lo hacía practicar de una manera afanosa, siempre fatigosa. Le hacía sus propios entrenamientos y Pete tenía un talento tremendo para el baloncesto. Es decir, aparte que lo practicaba mucho, tenía una creatividad demasiado poderosa para el baloncesto. Y aquí podemos comenzar a incluir un elemento que se va a evidenciar en el baloncesto digamos, desde la mitad del siglo en adelante, 70s incluso, y más para allá, porque, digamos, la lucha racial sigue en Estados Unidos. Y es como el baloncesto se convirtió en un deporte en el que se evidenciaban mucho los estilos blanco y negro. Se reconocen así. Y es curioso, porque entonces decían que Pete tenía un estilo más negro, aun cuando sus orígenes y en los lugares donde había jugado no había tenido la posibilidad de conectarse mucho con personas afro. No había tenido la posibilidad por cuestiones sociales, cuestiones demográficas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, aún así, su talento y su manera de jugar se acercaba más a lo que los norteamericanos decían el estilo negro. Y es un estilo que por momentos estaba vetado en el baloncesto oficial. Incluso la organización encargada de administrar los deportes universitarios veía con malos ojos este nuevo estilo. Pero entonces él termina vinculado en esta lucha
también. No como decir, se volvió un prócer ni nada, pero la tuvo que vivir, porque entonces su estilo rayado con el que algunos entrenadores veían como positivo. Durante gran parte de su época, de su vida profesional, perdón, de jugador de baloncesto, estuvo a cargo de su padre y sus mejores momentos los vivió en la Universidad de Luisiana, donde, digamos, el baloncesto no era un deporte importante, el fútbol americano era lo más llamativo para todos, pero Pete logró captar lo que se volvería el baloncesto más adelante, según las palabras del propio autor. Se trata de que el baloncesto, al igual que los otros deportes, no solo, listo, sí, es una competencia, pero también son un espectáculo, es entender el deporte como espectáculo. Y Pete con los pases por detrás de la espalda, por entre las piernas, o sea, hacía unas jugadas increíbles. Tanto que yo sé que el autor Krieger intenta describirlas, él intenta escribirlas, pero yo creo que se puede quedar corto. Y es mejor en algunos casos buscar videos, porque hay películas acerca de él y de cómo jugaba baloncesto, porque era supremamente llamativo. Entonces, un deporte que no llamaba la atención en la Universidad de Luisiana se volvió un espectáculo total. Y la gente iba a ver a Pete. Y Pete se volvió el máximo anotador de la liga universitaria. No ganó títulos, pero su talento era tremendo. Y entonces, cuando llegó el momento de saltar, porque ya había hecho muchísimas cosas a nivel universitario, pues dijeron, listo, ¿a dónde se va a jugar? En ese momento todavía estaban las dos ligas de baloncesto. Entonces estaban viendo para cuál de estas dos iba a jugar en ese momento Pete. Él se decide ir para Atlanta, el estado de Georgia, un estado sureño. Un estado que venía con un equipo de baloncesto blanco. Y que con Pete comienza a tener esa transformación de que comienza a tener un estilo de juego más negro y comienza a traer jugadores de color. Y fue un choque racial bastante fuerte. Pero aquí sucede algo. Como Pete era blanco, y una de las cosas que menciona el autor siempre han tratado de vender en el baloncesto es de la irrupción fuerte del estilo negro del baloncesto, es decir, la nueva esperanza blanca. De verdad lo menciona así en el libro. Entonces dice, esta es la manera en la que atraen gente. Es como, un gran jugador blanco que puede enfrentarse a ese estilo que ahora está imponiéndose. Entonces ahí él ya comienza a tener un choque con algunos jugadores afros del equipo porque lo ven mal. Y como él era la estrella, entonces tenía una carga y una presión. Y aquí es bueno mencionar entonces que todo este talento que tenía Pete y toda esta afición al baloncesto, también tenía ciertas cosas en su personalidad que le hacían de ser alguien complicado. Complicado no en el sentido que tenía problemas con la gente siempre, no. Pero sí tenía un ego grande en algunos momentos, sí los tuvo. Y sentía mucha presión, demasiada responsabilidad al jugar. Sentía que se esperaba mucho de él, entonces se exigía mucho a niveles demasiado extenuantes en algunos momentos. En la universidad tal vez por su padre supo llevarlo, aunque tuvo malos momentos por ese entonces también. El alcohol le hizo pasar malos tragos en ocasiones. Entonces llegó un momento en el que para decidirse como seguir con su vida comenzó a tomar aficiones diferentes. Cuando me refiero, menciono aficiones diferentes, es que por ejemplo fue un fanático de la buena alimentación, era un vegetariano extremo en un momento, después se volvió un fanático de los extraterrestres y lo decía en las entrevistas. Él tenía siempre una afición que se apegaba mucho a las cosas, como lo había hecho con el baloncesto. Y en la etapa de la NBA, como hubo tanto choque, no brilló tanto como hubiese querido, eso le pasó factura y tuvo momentos de altibajos, demasiados altibajos, en los que le ayudaron mucho su esposa, Jackie, quien siempre estuvo a su lado y bajo su amor, digamos, por llamarlo así, se protegió mucho ante estas situaciones. Fueron momentos muy difíciles los que tuvo que enfrentar. También como en la parte familiar, su mamá se suicida. Ya había tenido un intento, pero después se dispara en la cabeza y entonces pues eso fue también un choque fuertísimo. Entonces tuvo una vida emocional bastante complicada y eso también afectaba a su juego. Entonces la presión, este estilo de vida de presionarse también mucho, aparte de la presión externa y de tratar de dar lo mejor en el baloncesto, a veces le jugaban malas pasadas. Cuando llegó a tener un gran momento jugando con los Jazz, que en ese momento eran el equipo de New Orleans, pues, de Luisiana, por decirlo así, que por eso se llama Jazz. O sea, para mí fue una gran revelación entender por qué los Jazz de Utah se llaman Jazz, pues porque venían de New Orleans. Entonces,
tenía un momento maravilloso y el equipo, que era un equipo nuevo, que era un equipo que hasta ahora estaba empezando a tomar fuerza, a tomar ritmo, estaba la posibilidad de jugar los playoffs y él iba en un momento tremendo, tiene una lesión supremamente difícil de superarle la rodilla. Parece que nunca se terminó de recuperar bien, salió de los Jazz, incluso cuando se fueron a Utah, y lo contrataron los Celtics, pero los Celtics el entrenador no lo quería mucho, su relación con los entrenadores nunca fue muy buena, no será como que admiraban su talento, pero al momento de decirlo vamos a poner a jugar, no terminaban de demostrar ese cariño, esa afición que tenían con él. Entonces él se retira del baloncesto un poco decepcionado. A esos Celtics que él llega está Larry Bird como un novato y en ese primer año que juegan no pudieron avanzar, dice el libro, porque tal vez la estrategia de juego no fue la mejor. Él no era el titular siempre, pero cuando lo hizo muy bien, digamos. Y al siguiente año la tensión con el entrenador hizo que él se desencantara del baloncesto y se retiró. Y a ese año que se retiró ganaron los Celtics el campeonato. Entonces eso le afectó mucho porque fue como un desencanto total y un rompimiento grande con el baloncesto. Estuvo perdido un tiempo, tuvo 2 hijos, pero tenía una relación compleja. Y llega el punto en el que él, para conectarse y para estabilizarse emocionalmente, encuentra a Dios. Ese es el punto en el que él tal vez se encuentra más tranquilo, y durante toda esa etapa del baloncesto en el que él se presionó mucho, varias voces y varias personas que entrevista al autor mencionan que lo veían triste, que sí, él trataba de ser amigable, trataba de jugar mejor, pero siempre lo veían con una cara de tristeza, que incluso pensando en la portada, no sé, yo creo que es rastreable, a mí me parece que sí corresponde a esto. Entonces en ese momento él cambia, digamos su forma de ser, se encuentra paz, se encuentra más tranquilo, y comienza a vincularse después de eso al baloncesto, pero como una posibilidad de, digamos, evangelizar con los jóvenes y acercar a las personas al deporte. Ese fue su acercamiento. Él se retira a los 31 años y realmente pasa este tiempo en el que está vinculado de esta manera con la religión, incluso comienza a predicar. Y a los 40 muere de un ataque cardíaco fulminante. Estaba jugando baloncesto con algunas personas vinculadas también a la vida religiosa y le da un ataque cardíaco fulminante. Cuando van a revisar el caso, descubren que su corazón tenía una condición tan particular que le sorprendía a los médicos que él viviera más de 20 años. O sea, vivió el doble de su esperanza de vida real. Y es una condición muy poco conocida porque le faltaba una arteria que tenía que ser bastante gruesa, él no la tenía. Entonces esto hace que pues sorprenda a todos, sea muy sorprendente el caso, y en una entrevista que él dijo, él decía: yo no quiero jugar tanto baloncesto porque no me quiero morir a los 40 años de un ataque cardíaco. Bueno, así tal cual fue la situación, fue sorprendente, fue una muerte bastante triste porque la gente ya lo quería y sentían que había encontrado un puesto y un momento de tranquilidad que tal vez él merecía. Años antes, bueno, poco tiempo antes de su muerte, ya había sido incluido en el Salón de la Fama, ya había sido reconocido como un gran jugador. En un momento su hijo pudo conocer a Michael Jordan porque él, digamos, lo preparó antes de un partido. Entonces le dijeron como: oiga, el hijo de Pistol Pete, que era como le decían, quiere conocerte, Michael. Y Michael Jordan fue feliz de hacerlo porque muchos jugadores reconocen a Pete Maravich, a Pistol Pete, como un referente, como un gran jugador y como un precursor de algo de lo que podría llamarse estilo. Sus hijos crearon un poco de ese estilo y que, digamos, no llegaron al nivel de profesional tan grandes, también por diferentes situaciones en las que se tuvieron que enfrentar por la falta de su padre, porque eso también fue un trauma para ellos, porque su papá, después de que hizo esta conversión, fue muy atento y muy cuidadoso con sus hijos y fue muy buen padre, reconocen las personas. Señalan que heredaron un estilo que puede marcarse más como negro. De nuevo, que estamos en ya finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se sigue haciendo esta distinción como de estilos, y lo cual es sorprendente. Entonces, al final como que nos muestra cómo una persona tenía como ciertas cargas que para mí no entiendo cómo podrían marcarlo. Juegas de tal manera, pero él nunca se interesó como decir si juego así o no, sino simplemente era el estilo que él descubrió y que más le gustaba para el baloncesto.
Y es ese caso, esas estrellas que sufren demasiada presión. Y en el mundo de los deportes pasa mucho. Y a veces siempre dicen, este jugador no lo logró. Pues es que no lo logró, no es tan fácil como decir, no rindo en la cancha. Las personas son suficientemente profundas como para que otras dimensiones de lo que ocurre les afecten. Es algo a tener en cuenta, creo yo. El libro tiene una particularidad que me gustaría señalar, y es que el autor, Mark Kriegel, tiene una investigación documental tremenda. O sea, es una investigación documental para una clase completa. Conocí la gran cantidad de diarios de ciudades pequeñas y condados que ustedes se imaginen. Es decir, menciona periódicos de las ciudades más pequeñas porque hay los periodistas muy juiciosos, también hay que reconocer el trabajo de esos periodistas. Trataban de retratar lo mejor el partido que había sucedido cuando eran equipos de universitarios o de secundaria o de institutos. Los retratan de buena manera. Y el autor echa mano de esos relatos para hablar de la carrera deportiva de Pitt antes de que llegue al profesionalismo. Algo que me parece valiosísimo. El libro, bueno, es de editorial Contra. Me gusta mucho la portada, me hace pensar mucho en una portada revista. Tiene, digamos, esta cobertura y tiene después, con la foto del autor, está con Pistol siendo como llevado en hombros en su época en la universidad, cuando rompió el récord de puntos, que de hecho pues marcó y todo el mundo se metió y no había terminado el juego. Aquí está, es muy bonito. Me parece una muy buena editorial, como ya lo había mencionado en otros casos, hacen un muy buen trabajo de libros. Incluye fotografías también, en la mitad tiene un buen set de fotografías, blanco y negro, de su padre, porque la historia comienza con Press. Y también pues de su época como jugador. Entonces me gusta mucho. El libro es traducido al inglés, ¿no? Entonces algunas partes están muy traducidas a la versión española, como para tener en cuenta. Este es de segunda, yo lo conseguí con Árbol de Tinta. Y no, pues es un muy buen recomendado para las personas que les interesa el baloncesto. O sea, obligado yo creería para los que les gusta el baloncesto. Y para los que no, es una manera de acercarse. No van a quedar completamente enterados, pero sin duda ya después van a encontrar otros nombres en otros textos, en otros documentales, y van a decir, él sale aquí. Entonces es muy bueno, muy buen libro. Realmente me gustó su lectura. Y esta fue la reseña de esta semana. Mil gracias a ustedes por estar aquí pendientes, por los comentarios, la gente que me comenta si les gustan los libros, si quieren que incluya otros, me van avisando, ahí tengo la lista. Yo voy incluyendo siempre lo que me mencionen. Esta reseña va a estar incluida en el próximo newsletter del Crack Letter, el trabajo que estamos haciendo, el producto que estamos haciendo con una gente de México. Entonces estén pendientes para que lo puedan ver. Sale el próximo 18, suscríbanse, voy a dejar el link acá. Lunes, mañana, arrancamos el nuevo taller de literatura y fútbol con Librería Pessoa. Y bueno, dejo los datos aquí abajo. No sé, cualquier cosa, estamos pendientes. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita para estar pendientes cuando sale el nuevo video. Mil gracias a mis Patreon, tengo Patreon, dejo la descripción. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao.